Capítulo 1. El destino de una elección. En el corazón de un pequeño pueblo mexicano, rodeado de montañas y campos verdes, vivía Sofía, una mujer joven pero marcada por las duras realidades de la vida. Su casa era pequeña y humilde, con paredes de adobe y un techo de tejas rojas desgastadas por el tiempo. La tierra era seca y el polvo, constante, se colaba por las ventanas y cubría todo con una capa de ocre. A pesar de las dificultades, Sofía siempre había tenido un espíritu resiliente y un corazón generoso. En una noche oscura y silenciosa, sin estrellas, los primeros llantos de dos bebés rompieron la quietud del lugar. Sofía, exhausta y emocional, acababa de dar a luz a sus dos hijas, gemelas idénticas que parecían el reflejo una de la otra. Al verlas por primera vez, su corazón se llenó de amor, pero también de una sensación profunda de preocupación y angustia. ¿Cómo podría criar a dos niñas en sus circunstancias? Su salud estaba deteriorada desde o nacimiento, e seu esposo, Juan, había partido para trabajar en outras cidades sem prometer quando voltaria. Ela estaba sozinha, e a realidade financeira era devastadora. Esa noche, Sofía se sentía incapaz de procesar sus pensamientos mientras miraba a sus dos pequeñas en la cuna improvisada hecha de una caja de madera y una manta vieja. Ambas dormían pacíficamente, inconscientes de la lucha interna que su madre estaba viviendo. Desde que había descubierto que estaba embarazada, sabía que enfrentaría un desafío. Pero ahora, con las dos pequeñas en sus brazos, la gravedad de la situación parecía caer sobre ella como una losa de piedra. Sofía acariciaba la pequeña manita de una de ellas, y al hacerlo, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No sé cómo voy a hacerlo, murmuraba para sí misma, con la voz quebrada, sosteniendo una de las pequeñas mientras la otra dormía plácidamente a su lado. Con cada mirada que les daba, sentía su corazón dividirse en 1000 pedazos. Amaba a ambas, pero la vida le obligaba a tomar una decisión imposible. Pocos días después, la situación llegó a un punto crítico. Un médico del pueblo, el doctor Ramírez, que era un hombre viejo y sabio, había ido a visitar a Sofía para ver cómo estaban ella y sus recién nacidas. El doctor la miraba con compasión, sabiendo que la vida no había sido amable con ella. Después de escuchar sus preocupaciones, el doctor Ramírez, con una mezcla de tristeza y pragmatismo, le explicó lo que ella ya tenía. Sofía no tenía los medios para mantener a las dos niñas sin la ayuda de alguien más. Sofía, le dijo el doctor, con la voz suave pero firme, hay familias en este pueblo que estarían dispuestas a ayudarte, quizás tomando a una de las niñas para criarla. Sé que esto suena cruel, pero podría ser una oportunidad para que ambas crezcan sanas y fuertes, aunque separadas. Estas palabras golpearon a Sofía como un trueno. Aquel pueblo pequeño era como una gran familia, y el doctor tenía razón. Había gente que la ayudaría, pero la idea de separar a sus hijas parecía un castigo cruel e impensable. Durante días, Sofía caminó por su casa en silencio, sin comer ni dormir bien, pensando en el dilema que tenía ante sí. Sabía que lo más justo sería dejarlas ir, ambas, a otras familias. Pero cada vez que lo pensaba, el dolor en su pecho se volvía insoportable. Finalmente, una tarde en la que el sol se escondía detrás de las montañas, Sofía tomó una decisión que marcaría sus vidas para siempre. Sosteniendo a sus hijas en brazos, las miró con amor y tristeza, tratando de imaginar cómo serían sus vidas en el futuro. ¿Quién sería la afortunada? ¿Quién se quedaría con ella? ¿Y quién tendría que vivir con el vacío de no haber conocido a su madre? Después de una larga noche de insomnio, Sofía decidió que se quedaría con Mariana, la bebé que primero había abierto los ojos y la había mirado con una ternura que había derretido su corazón. Sabía que esta elección era arbitraria y dolorosa, pero sentía que era la única forma de sobrellevar la culpa de separarlas. Al amanecer, Sofía se dirigió a la casa de doña Teresa, una mujer conocida en el pueblo que no podía tener hijos pero tenía una situación económica mejor que la de Sofía. Teresa la recibió en su modesta pero bien cuidada casa, y al ver a Camila, la niña que Sofía había decidido entregar, sus ojos se llenaron de ternura y esperanza. Esta niña será tratada como mi propia hija, le prometió doña Teresa, sosteniendo a Camila en brazos con un amor que sorprendió incluso a Sofía. A pesar de la tristeza que le consumía, Sofía sabía en el fondo de su corazón que había hecho lo mejor para sus dos hijas. La despedida fue breve, pero desgarradora. Algún día, entenderás, le susurró Sofía a la pequeña Camila antes de entregarla a doña Teresa. Y con un último beso en su pequeña frente, Sofía salió de la casa, con el corazón destrozado y los ojos nublados por las lágrimas. La caminata de regreso a su hogar fue una de las más difíciles de su vida, cada paso pesado,
como si el mismo suelo quisiera retenerla y hacerla reconsiderar su decisión. Al llegar a casa, abrazó a Mariana con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Ahora eran solo ella y su hija, y Sofía sabía que haría todo lo posible para criarla con amor, aunque en su pecho siempre quedaría ese vacío de la hija que no vería crecer. Mariana se convertiría en su razón de vivir, y se prometió a sí misma no revelar nunca el secreto de aquella elección. Con los días, el silencio se instaló en la pequeña casa de Sofía, y el tiempo comenzó a pasar. Ella y Mariana siguieron adelante, enfrentando las dificultades y el trabajo arduo del día a día en el campo. Pero cada noche, cuando Mariana dormía, Sofía miraba al horizonte y pensaba en Camila, preguntándose cómo estaría, si sería feliz, si la recordaría algún día. La promesa de no revelar el secreto se convirtió en su cruz, una carga que llevaría hasta el final de sus días. Gancho, a medida que pasaban los años, Sofía mantuvo su promesa, pero el peso de su decisión se fue haciendo más y más grande en su corazón. Capítulo 2. Dos mundos, dos caminos. Pasaron los años en el pequeño pueblo, y Mariana creció bajo la atenta mirada de Sofía. Desde muy pequeña, Mariana demostró ser una niña llena de vida y con una curiosidad insaciable, a pesar de la vida humilde que llevaban. Su mundo era pequeño pero intenso, corría por los campos, jugaba entre los huertos, y aprendió desde temprana edad a ayudar a su madre en la cosecha de maíz y frijoles. Su vida era sencilla, pero para ella, lo era todo. Sofía hacía todo lo posible para darle lo mejor a su hija, aunque en su situación no había mucho que ofrecer. Sin embargo, el amor que le brindaba a Mariana era incondicional. Le enseñaba a ser fuerte y a apreciar cada pequeña cosa, cada rayo de sol, cada sonrisa. Pero, en el fondo de su corazón, había un peso que jamás desaparecía, una culpa que nunca se disolvía, porque, aunque intentaba ocultarlo, el recuerdo de Camila permanecía en su mente como una sombra constante. Por otro lado, en la ciudad, Camila crecía en un entorno completamente diferente. Bajo el cuidado de doña Teresa, su vida era tranquila y segura, rodeada de libros, juguetes y oportunidades que Mariana jamás habría imaginado. Teresa la criaba como si fuera su propia hija, y Camila siempre tuvo todo lo que necesitaba y más. Desde pequeña mostró una mente brillante y un espíritu ambicioso, características que Teresa fomentaba con todo su amor y apoyo. Camila aprendió a leer y escribir antes que la mayoría de los niños de su edad y pronto se destacó en la escuela, donde sus maestros no tardaron en notar su potencial. A medida que ambas niñas crecían en sus respectivos mundos, sus destinos se alejaban cada vez más, como dos líneas paralelas que jamás se cruzan. Mariana comenzó a trabajar en el campo junto a su madre desde los 12 años, y aunque su corazón ansiaba más, no había espacio para sueños en su vida. Su rutina era trabajar de sol a sol, ayudar a su madre con las tareas del hogar y soñar despierta con un mundo que solo podía imaginar en los cuentos que leía bajo la luz de las velas por la noche. Para Mariana, la vida era una lucha constante, pero nunca se quejaba. Al contrario, siempre mantenía una sonrisa y encontraba belleza en las cosas más simples, una flor en el campo, el sonido de la lluvia golpeando el techo de tejas, el olor a tierra mojada. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía que faltaba algo, una pieza del rompecabezas que nunca lograba encontrar. Mientras tanto, Camila, en la ciudad, comenzó a desarrollar un espíritu competitivo y decidido. Sabía que quería lograr grandes cosas y estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para alcanzar sus metas. A los 17 años, ya había ganado una beca en una de las mejores universidades del país, donde estudió administración de empresas con un enfoque en finanzas. Sus profesores y compañeros la admiraban, y ella se movía en el mundo de la élite con una seguridad que parecía innata. Era una mujer decidida, segura de sí misma, y con una visión clara de lo que quería. A pesar de todos sus logros, Camila también sentía una especie de vacío que no lograba entender. No era el tipo de persona que se permitía reflexionar demasiado sobre sus emociones, y cuando el sentimiento de falta aparecía, lo ignoraba, enfocándose aún más en su carrera y sus metas. Sin embargo, en las noches más silenciosas, ese vacío la asaltaba y se quedaba mirando al techo de su habitación, preguntándose qué era lo que le hacía sentir incompleta. Un día, la vida de ambas cambió de forma inesperada. Mariana, que ahora tenía 20 años, fue seleccionada por la comunidad para representar al pueblo en un evento en la capital. Una especie de feria cultural donde mostrarían los productos locales y las tradiciones de su región. Sofía estaba emocionada y asustada al mismo tiempo, pues nunca había dejado que Mariana viajara sola. Sin embargo, la emoción en los ojos de su hija la convenció de que debía dejarla ir,
de que esta era una oportunidad que no podía negarle. Mariana llegó a la ciudad con el corazón latiéndole en el pecho. Todo era nuevo para ella, las luces, los edificios altos, el ruido de los autos, las personas caminando deprisa, cada uno absorto en sus propios pensamientos. En la feria, vestida con el traje tradicional de su pueblo, Mariana atendía el puesto con entusiasmo, hablando con las personas que se acercaban y mostrando los productos artesanales con orgullo. En ese mismo evento, Camila, que ahora trabajaba en una importante empresa de inversiones, fue invitada como una de las oradoras principales para dar una charla sobre desarrollo de negocios. Al caminar entre los puestos antes de su presentación, sus ojos se encontraron con una joven que parecía familiar. Era Mariana, quien tenía un extraño parecido con ella. Camila se detuvo, observando a Mariana desde una distancia prudente. Había algo en esa joven que le resultaba increíblemente familiar, una especie de conexión inexplicable. Camila, intrigada, se acercó al puesto de Mariana. Cuando la miró de cerca, se dio cuenta de que, de alguna manera, compartían una semejanza, algo casi imposible de ignorar. Mariana, por su parte, sintió un pequeño escalofrío al ver a Camila. Nunca había visto a alguien como ella, y, sin embargo, había algo en esa mujer que le hacía sentir una especie de reconocimiento, una cercanía que no podía explicar. «Hola, ¿puedo ayudarte en algo?», preguntó Mariana con una sonrisa nerviosa, tratando de mantener la calma. «Sí, me llamo Camila», respondió la mujer, aún mirándola con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «No sé por qué, pero siento que te conozco de alguna parte». Mariana también sentía lo mismo, pero no sabía cómo expresarlo. Hablaron por unos minutos, sobre cosas triviales, sobre el pueblo, sobre la feria, pero ambas notaron las similitudes en sus gestos, en la manera de sonreír, incluso en la forma en que hablaban. Había una conexión que ninguna de las dos podía negar, pero ninguna se atrevía a mencionar. En el transcurso de la conversación, Camila le preguntó sobre su vida en el pueblo, y Mariana le contó brevemente sobre su madre, sobre la vida en el campo, y sobre cómo siempre había querido conocer la ciudad y explorar más allá de las montañas que rodeaban su hogar. Camila la escuchaba atentamente, sintiendo una extraña mezcla de envidia y admiración por la sencillez y autenticidad de aquella joven. Antes de despedirse, Camila le dio su tarjeta de presentación, algo que solía hacer casi sin pensar, pero en esta ocasión había un sentimiento de propósito detrás. «Si alguna vez vienes a la ciudad, llámame. Me gustaría mostrarte más de este lugar», dijo Camila, entregándole la tarjeta con una sonrisa. Mariana tomó la tarjeta con cuidado, agradecida y un poco sorprendida de la amabilidad de aquella mujer. Aunque no entendía por qué, sentía que ese encuentro era importante, como si el destino hubiera intervenido para cruzar sus caminos. «Gracias, Camila», respondió Mariana, mirándola a los ojos con sinceridad. «Me encantaría volver a verte». Se despidieron, cada una siguiendo su propio camino, pero ambas sabían que algo había cambiado en ese instante. Para Mariana, ese encuentro le dejó una sensación de esperanza, una especie de promesa de que su vida podría ser diferente. Para Camila, fue una semilla de inquietud, una necesidad de entender el porqué de esa conexión tan profunda y extraña. Gancho, esa noche, al regresar a su pueblo, Mariana habló emocionada con Sofía sobre la mujer que había conocido, describiéndola en detalle. Sin embargo, al escuchar la descripción de Camila, Sofía sintió que su corazón se detenía. Capítulo 3. Secretos a la luz. Al volver al pueblo, Mariana no podía contener la emoción que sentía tras su encuentro con Camila en la feria de la capital. Durante todo el viaje de regreso, no podía dejar de pensar en esa mujer tan elegante y segura de sí misma, tan distinta y a la vez tan extrañamente familiar. Mientras el tren avanzaba y las montañas del pueblo comenzaban a asomarse a lo lejos, Mariana repasaba en su mente cada palabra que habían intercambiado, cada gesto y cada sonrisa. Sin saber por qué, ese breve encuentro la había marcado profundamente, como si en aquella mujer hubiera encontrado una pieza perdida de su propio ser. Al llegar a casa, Sofía la esperaba con una mezcla de ansiedad y orgullo. Para ella, ver a Mariana regresar de la ciudad era una especie de triunfo personal, una pequeña victoria en medio de las dificultades de su vida. Pero esa tranquilidad duró poco, pues cuando Mariana empezó a contarle acerca de Camila, describiéndola con detalle, Sofía sintió un vuelco en el corazón. La descripción coincidía demasiado con la imagen que ella había guardado de su otra hija, la que había entregado a doña Teresa hace tantos años. Sofía trató de mantener la calma, pero no podía evitar el temblor en sus manos y el peso de la culpa que parecía crecer en su pecho.
Mariana notó que su madre estaba inquieta, pero atribuyó su reacción a la preocupación que siempre había tenido por su bienestar. Sin embargo, en el fondo, una pequeña chispa de sospecha comenzó a prenderse en su mente. ¿Por qué parecía que hablar de Camila alteraba tanto a su madre? Decidió no hacer más preguntas esa noche, pero las dudas se alojaron en su corazón, creciendo en silencio. Esa noche, mientras Mariana dormía profundamente, Sofía permaneció despierta, debatiéndose entre su promesa de silencio y el deseo de confesar la verdad. Sabía que guardar el secreto durante tantos años había sido una carga enorme, pero al mismo tiempo temía las consecuencias de revelarlo. Si Mariana y Camila descubrieran que eran hermanas, si supieran de la elección que ella había hecho, ¿cómo la juzgarían? ¿La odiarían por haberla separado? Los pensamientos de Sofía se entrelazaban en una maraña de arrepentimiento y miedo, y finalmente, exhausta, se quedó dormida con el rostro empapado en lágrimas. Los días siguientes transcurrieron en una aparente normalidad, pero en el fondo, tanto Mariana como Sofía estaban inquietas. Mariana no podía dejar de pensar en Camila y en la curiosa conexión que sentía con ella. En secreto, guardaba la tarjeta de presentación que Camila le había dado, como si fuera un pequeño tesoro. A menudo, la sacaba de su bolsillo y la observaba, leyendo una y otra vez el nombre y el número de teléfono impresos en ella. La tentación de llamarla y volver a hablar con ella crecía día a día. Finalmente, una tarde, Mariana reunió el valor para hablar de sus pensamientos con Sofía. Mientras trabajaban en el campo, rodeadas por el sonido de los pájaros y el olor a tierra húmeda, Mariana aprovechó un momento de silencio y dijo: «Mamá, he estado pensando mucho en esa mujer que conocí en la feria. Camila. No sé por qué, pero siento como si de alguna forma estuviéramos conectadas». Sofía, al escuchar el nombre de Camila, sintió un nudo en la garganta, pero intentó mantener la calma. Bajó la mirada y continuó trabajando, tratando de encontrar las palabras adecuadas para responder. «A veces, la vida nos pone frente a personas que nos hacen sentir así», dijo Sofía con voz temblorosa. «Pero eso no significa que debamos buscarle un sentido especial. Quizás simplemente fue una coincidencia». Mariana notó el tono evasivo de su madre y no pudo evitar sentir una punzada de sospecha. Decidida a no dejar el tema, continuó presionando. «¿Nunca te has preguntado si tengo más familia en algún lugar? Yo, nunca conocí a mi papá y siempre pensé que éramos solo tú y yo. Pero al ver a Camila, sentí algo que nunca había sentido antes. Como si ella pudiera ser parte de mi vida de alguna forma». Sofía sintió que el peso del secreto se hacía insoportable. Las palabras de Mariana se clavaban en su corazón, y cada vez le resultaba más difícil ocultar la verdad. Finalmente, sin poder soportarlo más, dejó caer las herramientas al suelo y, con los ojos llenos de lágrimas, se volvió hacia su hija. «Mariana», comenzó, con la voz quebrada. «Hay algo que nunca te he contado, algo que he llevado en mi corazón durante muchos años». Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Observó a su madre con expectación, dándose cuenta de que estaba a punto de escuchar algo importante, algo que podría cambiarlo todo. «Hace mucho tiempo, cuando tú naciste, no viniste sola al mundo. Tenías una hermana gemela», confesó Sofía, entre sollozos. «Una hermana que yo no podía mantener. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero no tenía otra opción. La entregué a otra familia, una familia que podía darle lo que yo no podía ofrecerte». Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de su madre retumbaban en su mente como un eco interminable. ¿Una hermana gemela? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. La conexión que había sentido con Camila, la extraña familiaridad. Camila era su hermana. «¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá?», exclamó Mariana, con una mezcla de dolor y confusión en su voz. «¿Por qué me dejaste vivir todos estos años sin saber la verdad?». Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, extendió la mano para tomarla de su hija, pero Mariana retrocedió, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Lo hice por tu bien, Mariana», explicó Sofía, con la voz quebrada. «Quería protegerte, y pensé que lo mejor era mantener ese secreto. Sabía que había tomado una decisión terrible, y cada día he vivido con el peso de mi elección. Pero ahora, al verte crecer y al verte conocer a Camila, me doy cuenta de que el destino ha querido que sepan la verdad». Mariana permaneció en silencio, asimilando las palabras de su madre. Se sentía abrumada por una mezcla de emociones, sorpresa, tristeza, enojo, pero también una extraña sensación de alivio.
Finalmente, tenía una explicación para la conexión inexplicable que sentía con Camila, pero también tenía muchas preguntas. ¿Sabes dónde vive? ¿Sabes algo más de ella?, preguntó Mariana, con la voz cargada de emoción. Sofía asintió lentamente. Sé que vive en la ciudad, que ha tenido una vida muy diferente a la nuestra. Su madre adoptiva, doña Teresa, era una buena mujer, y estoy segura de que Camila ha crecido feliz y llena de oportunidades. Esa era mi esperanza cuando la entregué. Quería que tuviera una vida mejor, incluso si eso significaba perderla para siempre. Mariana, después de escuchar estas palabras, sintió una profunda tristeza por su madre. Aunque aún se sentía dolida y confundida, también entendía que Sofía había hecho lo que había creído mejor en su momento. Respiró hondo y se acercó a su madre, abrazándola con fuerza mientras ambas lloraban en silencio. Aquella confesión había liberado una carga de años, pero al mismo tiempo, había abierto una puerta que no podrían cerrar jamás. Esa noche, Mariana se quedó despierta en su cama, mirando la tarjeta de presentación de Camila entre sus manos. Ahora entendía que aquel encuentro no había sido una simple coincidencia, sino una señal, un llamado a conocer a la persona que, aunque lejana, era parte de ella. Decidida, tomó el teléfono y, después de un momento de duda, marcó el número de Camila. El teléfono sonó una vez, luego otra. Finalmente, la voz de Camila contestó al otro lado. Hola, respondió Camila, con un tono de sorpresa. Camila, soy Mariana, dijo, con un nudo en la garganta. Necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber. Gancho, el destino finalmente había unido a las hermanas, pero la verdad estaba a punto de desatar emociones y conflictos que cambiarían sus vidas para siempre. Capítulo 4. Encuentros y reencuentros. La llamada entre Mariana y Camila fue breve, pero suficiente para acordar un encuentro en un café en la capital. Aunque las palabras fueron pocas, las emociones que se transmitían a través del teléfono eran intensas y cada una colgó sintiéndose atrapada en una mezcla de expectativas y temores. Camila no lograba comprender del todo el motivo de la urgencia en la voz de Mariana, pero sentía una extraña intuición de que aquella conversación era algo que debía afrontar sin demora. Por su parte, Mariana estaba llena de nervios y dudas, pues aunque había esperado toda su vida por un vínculo así, el peso de la verdad era difícil de cargar. Cuando el día llegó, Mariana emprendió el viaje hacia la ciudad con el corazón acelerado. Había dejado a Sofía en casa con una promesa de que le contaría todo al regresar. Durante todo el trayecto, su mente iba y venía entre sus memorias de infancia, las largas caminatas con su madre, los días de trabajo en el campo, y ahora, la posibilidad de una familia que siempre había estado oculta. Con cada kilómetro que la acercaba a Camila, las emociones se volvían más intensas. El café donde se encontrarían era un sitio tranquilo, con una decoración cálida y ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la tarde. Camila llegó primero, elegantemente vestida, pero con una expresión de intriga en su rostro. No podía imaginar el motivo de aquel encuentro, pero algo en su intuición le decía que debía prepararse para algo grande. Cuando vio entrar a Mariana, notó una mezcla de nerviosismo y determinación en su mirada. La invitó a sentarse frente a ella, y ambas permanecieron en silencio por un momento, hasta que Mariana, finalmente, se atrevió a hablar. Gracias por aceptar verme de nuevo, comenzó Mariana, mientras sus manos temblorosas jugueteaban con la servilleta de papel. Sé que esto puede parecer extraño, pero hay algo importante que debes saber. Camila, con su usual calma y una leve sonrisa, asintió. No tienes que agradecerme, Mariana. La verdad es que también sentí la necesidad de volver a hablar contigo después de la feria. Hay algo en ti que, no sé, parece familiar. Esas palabras alentaron a Mariana, quien respiró profundamente antes de continuar. Camila, la verdad es que, somos hermanas. La confesión, aunque directa, se quedó suspendida en el aire, con una carga emocional tan pesada que el tiempo pareció detenerse. Bueno, en realidad, somos gemelas. Camila se quedó en silencio, con una expresión de absoluto desconcierto. Era evidente que trataba de procesar lo que acababa de escuchar, pero sus ojos, que reflejaban su mundo ordenado y exitoso, ahora mostraban confusión y asombro. Después de un momento, comenzó a reír suavemente, incrédula, como si aquella revelación fuera una especie de broma de mal gusto. ¿Hermanas? No, no puede ser. Debe haber un error. Sé que es difícil de creer, dijo Mariana, con los ojos llenos de lágrimas. Pero he conocido la verdad, y es hora de que tú también la conozcas. Nuestras vidas fueron separadas cuando nacimos.
Nuestra madre biológica es una mujer humilde llamada Sofía, quien tomó la decisión de entregarte a otra familia para darte una vida mejor. Camila, quien hasta entonces había permanecido en calma, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La vida que había construido, la identidad que había forjado, todo se tambaleaba ante aquella verdad. ¿Sofía? No conozco a ninguna Sofía. Mi madre es Teresa, siempre lo ha sido, respondió, con una mezcla de incredulidad y dolor en su voz. ¿Por qué nunca nadie me dijo nada de esto? ¿Por qué ahora? Sofía guardó este secreto durante años, explicó Mariana, con una voz cargada de compasión. Pensó que era lo mejor para ambas, pero al final, la vida nos ha puesto en el mismo camino. Creo que era algo inevitable, Camila. Camila se recargó en la silla, procesando cada palabra, cada nuevo pedazo de información que iba descubriendo sobre su vida. Entonces toda mi vida fue una mentira, murmuró, apenas audiblemente. Todo lo que creía. Mariana, al ver el conflicto en el rostro de su hermana, tomó su mano con suavidad. No creo que haya sido una mentira, Camila. Teresa te dio amor y una vida que yo jamás podría imaginar. Pero también tienes derecho a conocer tu historia, a conocerme a mí, a conocer a nuestra madre. Las palabras de Mariana parecieron calmar un poco el torbellino en la mente de Camila. Alzó la vista, observando detenidamente el rostro de aquella mujer que, en apenas unos días, había desenterrado secretos que yacían en su vida desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué crees que ahora es el momento de decirme esto? Porque, a pesar de nuestras diferencias, somos hermanas. Nos conocimos por alguna razón, Camila, respondió Mariana con convicción. Quizá la vida nos esté dando una oportunidad de unirnos, de construir algo que la distancia y el tiempo intentaron destruir. Camila bajó la mirada, sin saber cómo responder. Durante años, había vivido en un mundo de privilegios, en una burbuja de seguridad y éxito, pero ahora, con aquella revelación, sentía que algo dentro de ella se quebraba. Las preguntas y las dudas se amontonaban en su mente. No sé si estoy lista para esto, Mariana. Es demasiado. Mariana asintió, comprendiendo perfectamente el conflicto interno de su hermana. No espero que aceptes todo de inmediato. Pero quiero que sepas que estoy aquí, que quiero conocer la historia de tu vida tanto como tú puedes conocer la mía. No he venido a pedir nada, solo a ofrecer una parte de mí que siempre estuvo incompleta sin ti. Después de un largo silencio, Camila levantó la vista con una expresión de determinación. Quiero conocer a Sofía, dijo con voz firme, como si aquella decisión marcara el primer paso hacia un nuevo comienzo. Quiero saber quién fue la mujer que tomó esa decisión por nosotras. Quizá así pueda entender mejor todo esto. El viaje de regreso al pueblo fue silencioso, con Camila y Mariana compartiendo el carruaje, cada una inmersa en sus pensamientos. Camila no dejaba de preguntarse qué tan diferente habría sido su vida si hubiera crecido con Sofía y Mariana, mientras que Mariana se sentía nerviosa ante el inevitable reencuentro. ¿Cómo reaccionaría Sofía al ver a la hija que había entregado tantos años atrás? Al llegar al pueblo, la casa de Sofía estaba iluminada por la luz tenue del atardecer, proyectando sombras largas y cálidas sobre el suelo. Cuando Mariana tocó a la puerta y Sofía la abrió, su expresión pasó de sorpresa a asombro al ver a Camila junto a su hija. Sin embargo, rápidamente disimuló la emoción y extendió la mano para invitar a ambas a entrar. Camila observó la modesta casa con curiosidad, notando los detalles que reflejaban la sencillez y humildad de la vida de Sofía. Una mezcla de respeto y compasión comenzó a surgir en ella al ver cómo aquella mujer, su madre biológica, había vivido para criar a Mariana en circunstancias tan diferentes a las suyas. Es un lugar hermoso, comentó, intentando romper el hielo. Sofía, con la voz temblorosa, intentó responder, aunque apenas podía controlar las lágrimas. Gracias, Camila. Estoy tan feliz de verte aquí, de poder conocerte después de tanto tiempo. El ambiente estaba cargado de emociones, y después de un momento de silencio, Mariana tomó la mano de su madre para darle valor. Mamá, sé que esta situación es difícil para todas nosotras, pero también sé que, de alguna manera, hemos sido guiadas hasta este momento. Camila asintió, observando a Sofía con un respeto renovado. Quisiera entender más, saber más sobre ti, sobre tus razones. Sofía respiró profundamente y comenzó a hablar, con la voz temblorosa, recordando los tiempos difíciles de su juventud, cuando apenas tenía recursos para mantener a una sola niña. Contó cómo había llorado durante noches enteras antes de tomar la decisión de entregar a Camila, y cómo, a pesar de todo,
Había intentado consolarse pensando que su hija podría tener una vida mejor lejos de las dificultades que ella misma enfrentaba. Camila escuchaba atentamente, sintiendo cada palabra como una revelación. En cierto modo, sentía una mezcla de dolor y gratitud, reconociendo que, aunque aquella decisión la había separado de su familia, también le había permitido tener la vida que hoy disfrutaba. Cuando Sofía terminó, el silencio en la habitación era profundo, y cada una estaba sumida en sus propios pensamientos. Finalmente, fue Camila quien rompió el silencio. Entiendo, Sofía. No puedo decir que sea fácil, pero puedo ver que lo hiciste por amor, y creo que eso es lo que más importa. Tal vez podamos empezar de nuevo, como una familia. Sofía, entre lágrimas, asintió, y las tres mujeres compartieron un abrazo que selló una nueva etapa en sus vidas. Aunque el camino no sería fácil, todas sabían que habían encontrado algo irreemplazable en aquella tarde, la oportunidad de reconstruir la historia de sus vidas juntas, sanando heridas y forjando una relación que el destino había intentado arrebatarles, pero que, al final, había prevalecido. Capítulo 5. Dos mundos, un solo destino. Camila seguía absorta en los pensamientos que habían invadido su mente desde el reencuentro con Sofía y Mariana. Aquella revelación la había hecho replantearse tantas cosas, y aunque su vida en la ciudad le resultaba familiar y cómoda, el lazo con su familia biológica estaba comenzando a ejercer una atracción extraña y poderosa sobre ella. Había algo en Mariana, en Sofía y en la humilde casa donde se habían conocido, que despertaba en ella una mezcla de empatía, curiosidad y una necesidad inexplicable de entender su propia identidad. Un domingo, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las colinas alrededor del pueblo, Camila decidió regresar a casa de Sofía sin aviso previo. Llevaba una gran bolsa en la mano y su expresión era decidida, aunque cargada de emociones que apenas lograba controlar. Mariana la recibió en la puerta, asombrada de verla allí tan temprano, y observó con curiosidad la bolsa que Camila traía consigo. «Buenos días», saludó Mariana, con una sonrisa que delataba tanto alegría como nerviosismo. «¿Qué te trae tan temprano por aquí?». Camila le devolvió la sonrisa mientras colocaba la bolsa sobre la mesa de la cocina, que ya estaba cubierta con una manta colorida tejida por Sofía. «Buenos días, hermana. Quería traer algunas cosas para preparar un desayuno especial. Sé que esta casa siempre ha sido tu hogar y me gustaría compartir algo contigo, algo de mi vida también». La expresión de Mariana se iluminó y asintió con entusiasmo. «Sería un honor, Cami. Sabes, siempre he tenido curiosidad por tu vida, por las cosas que te rodean. Ahora siento que tengo la oportunidad de conocerlo todo». Mientras ambas hermanas sacaban los ingredientes y comenzaban a preparar el desayuno, Sofía entró en la cocina, aún adormilada, pero con una expresión de sorpresa al verlas trabajando juntas. «No puedo creerlo», comentó, con los ojos llenos de ternura. «Jamás pensé que vería a mis dos niñas aquí, compartiendo algo tan cotidiano como un desayuno». Camila se volvió hacia ella, con una mirada cálida. «Y es solo el comienzo, Sofía», respondió con suavidad. «Quiero que sepas que me siento agradecida de tener esta oportunidad, y creo que necesitamos estos momentos para entendernos mejor». Sofía, visiblemente emocionada, se sentó a la mesa mientras observaba cómo sus dos hijas trabajaban juntas. Ver a Camila, siempre elegante y reservada, desenvolverse en la modesta cocina de su casa la llenaba de orgullo y gratitud. Había esperado este reencuentro durante tantos años, y aunque sabía que el camino aún era incierto, no podía evitar sentir que algo en su corazón sanaba lentamente. Durante el desayuno, Camila comenzó a hablar sobre su vida en la ciudad, describiendo su trabajo, los eventos de gala a los que asistía, las interminables reuniones y las personas influyentes con las que convivía a diario. Mariana y Sofía escuchaban atentamente, tratando de imaginar aquel mundo que, aunque distante y ajeno, era el de su propia sangre. «Es curioso», dijo Mariana después de un rato, mientras partía un trozo de pan. «Tu vida suena como algo que solo he visto en películas. Todo parece tan perfecto». Camila suspiró, mirando a su hermana con una expresión que mezclaba melancolía y resignación. «La perfección es solo una fachada, Mariana. Lo que parece una vida de ensueño tiene su propio precio. La presión es constante, la competencia feroz, y a veces siento que ni siquiera puedo confiar plenamente en las personas que me rodean». Mariana la observó, sorprendida de escuchar aquello. «¿Y cómo lidias con eso?». «Aprendes a vivir con ello, supongo», contestó Camila, encogiéndose de hombros. «No es fácil, pero es la vida que me fue dada, la que me tocó. No niego que he tenido ventajas, pero también he hecho sacrificios.
Sofía escuchaba en silencio, procesando cada palabra de sus hijas, reflexionando sobre las distintas realidades en las que habían crecido. A veces, cuando la vida nos da cosas en abundancia, nos quita otras, comentó, en voz baja, pero con sabiduría. La felicidad no siempre está en tener más, sino en encontrar paz en lo que tenemos. Las palabras de Sofía resonaron en Camila, quien jamás había pensado en su vida bajo esa luz. Mariana también se quedó en silencio, recordando que, durante años, había vivido en paz, aunque siempre soñando con algo más, con un mundo distinto al que conocía. Después del desayuno, Camila invitó a Mariana a dar un paseo por el pueblo. Mientras caminaban, las hermanas compartieron sus sueños y anhelos más profundos. Camila confesó que, aunque había alcanzado el éxito, siempre había sentido un vacío, una sensación de que algo esencial le faltaba. Mariana, por su parte, habló de sus propios sueños, de cómo anhelaba ver el mundo, aprender, expandir sus horizontes más allá de las montañas que la rodeaban. Siempre he querido viajar, Camila, dijo Mariana, mirando al horizonte. No sé, tal vez estudiar algo, conocer a otras personas. A veces siento que mi vida se quedó atrapada aquí. Camila se detuvo y miró a su hermana con una expresión de asombro y determinación. ¿Sabes qué, Mariana? Creo que puedo ayudarte con eso. Puedo mostrarte mi mundo, llevarte conmigo, aunque sea solo por un tiempo. Sé que no es la respuesta a todo, pero podría darte una perspectiva diferente. Mariana la miró, incrédula, y una sonrisa comenzó a iluminar su rostro. ¿En serio harías eso por mí? Por supuesto. Somos hermanas, ¿no? Respondió Camila, tomando su mano y sonriendo. Además, tengo una habitación libre en mi departamento, y creo que podemos aprender mucho la una de la otra. Al regresar a casa de Sofía, le contaron la idea a su madre, quien las observó en silencio, con una expresión mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que Mariana deseaba algo más allá del pueblo, pero la idea de verla partir era un golpe difícil de asimilar. Es solo por un tiempo, Sofía, le aseguró Camila, tomando su mano con cariño. Mariana volverá, y yo también prometo venir a visitarlas. Solo quiero darle la oportunidad de experimentar algo diferente. Sofía sintió, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y aceptación. Sé que es lo mejor para ti, hija. Siempre he sabido que tenías grandes sueños, y ahora veo que tienes a tu hermana para ayudarte a alcanzarlos. Que Dios las bendiga a ambas en este nuevo camino. Mariana abrazó a su madre, y aquella noche ambas se quedaron hablando hasta el amanecer, compartiendo recuerdos y promesas, risas y lágrimas, mientras Sofía le daba los últimos consejos para que no olvidara sus raíces. Y sobre todo, para que siempre siguiera su corazón. La semana siguiente, Camila y Mariana partieron hacia la ciudad. Camila observaba a su hermana, notando su entusiasmo y nerviosismo al mismo tiempo. Sabía que aquel viaje era el inicio de algo grande para ambas, un cambio que probablemente alteraría el rumbo de sus vidas. Mariana no dejaba de observar por la ventana, maravillada con la velocidad y el bullicio de la ciudad que se extendía ante sus ojos. Al llegar al departamento de Camila, Mariana se quedó sin palabras, impresionada por el lujo y el diseño moderno del lugar. La vida en la ciudad se desplegaba ante ella como un nuevo universo, uno lleno de posibilidades y desafíos, de emociones y aprendizajes que aún no lograba imaginar. Aquella noche, mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad, Mariana sintió que, por primera vez, su vida tomaba un rumbo distinto, y una chispa de esperanza y emoción encendía su corazón. Sin embargo, ambas sabían que aquella aventura recién comenzaba, y que los desafíos de vivir juntas en mundos tan diferentes pondrían a prueba su relación y su comprensión mutua. Capítulo 6. Los secretos que nos guardamos. Los días pasaron rápidamente desde la llegada de Mariana a la ciudad, y aunque ambas hermanas estaban emocionadas por la nueva etapa que compartían, las diferencias en sus vidas comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas. Camila, acostumbrada a una rutina llena de responsabilidades y compromisos, notaba cómo Mariana, llena de curiosidad e idealismo, veía cada rincón de la ciudad con ojos nuevos. Para Mariana, todo en la vida de su hermana era asombroso, los edificios altos, las luces de las avenidas, y sobre todo, la libertad de poder explorar y reinventarse. Pero, a medida que avanzaba la semana, Camila comenzó a darse cuenta de que aquella emoción y energía de su hermana no serían suficientes para mantener una convivencia armónica. Las diferencias en sus personalidades y en su historia de vida generaban pequeñas tensiones que, poco a poco, se iban acumulando en el ambiente.
Una mañana, mientras ambas desayunaban en la cocina minimalista del departamento de Camila, Mariana rompió el silencio con una pregunta que había estado en su mente desde su llegada. Camila, ¿alguna vez sentiste que todo lo que has conseguido podría desaparecer en un segundo? Camila, sorprendida por la pregunta, dejó su taza de café sobre la mesa y miró a su hermana con una expresión mezcla de curiosidad y seriedad. ¿A qué te refieres, Mariana?, preguntó, tratando de entender de dónde venía aquella inquietud. No sé. Es que desde que llegué aquí, he notado que todo en esta ciudad se mueve tan rápido. Las personas, los compromisos, el trabajo. Todo parece tan frágil, como si en cualquier momento pudiera derrumbarse, explicó Mariana, mirando a su hermana con sinceridad. No quiero decir que sea malo, pero hay algo en esto que me asusta. Camila suspiró, comprendiendo un poco más el impacto que la ciudad podía tener en alguien que no estaba acostumbrado a su ritmo vertiginoso. Es verdad, Mariana. Vivir aquí significa vivir bajo presión constante, pero también significa que tienes oportunidades que en otros lugares simplemente no existen, respondió Camila, tratando de transmitirle algo de su propia filosofía. Cuando eliges esta vida, eliges el riesgo, pero también eliges las recompensas. Nada es fácil aquí, pero si logras superar los obstáculos, puedes alcanzar lo que siempre has soñado. Mariana asintió, aunque su expresión reflejaba cierta inquietud. ¿Pero vale la pena todo ese sacrificio? A veces siento que esta vida se lleva pedazos de las personas y, cuando menos lo esperas, ya no eres el mismo. Las palabras de Mariana resonaron en Camila, quien nunca había reflexionado sobre la manera en que su vida le había afectado a lo largo de los años. A veces, en las noches solitarias, se encontraba pensando en lo que había perdido, en las amistades que se habían desvanecido y en los momentos familiares que nunca había tenido la oportunidad de vivir. Sin embargo, antes de que Camila pudiera responder, su teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Al ver la pantalla, su rostro se endureció ligeramente y con una voz más distante, se disculpó para atender la llamada en su oficina privada. Mariana se quedó en la mesa, observando la taza de café casi vacía de su hermana, preguntándose qué cosas Camila aún no le había contado y qué secretos se escondían detrás de aquella vida aparentemente perfecta. A lo largo de los días, Mariana notaba que Camila tenía una expresión de cansancio cada vez más evidente. Las llamadas telefónicas que interrumpían sus momentos juntas se volvían más frecuentes, y aunque Camila trataba de mantener una actitud amable, su rostro reflejaba el peso de algo que no compartía con ella. Una noche, después de una larga jornada en la ciudad, Camila llegó al departamento visiblemente agotada. Mariana, preocupada por el estado de su hermana, decidió confrontarla, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo y que ya no podía ignorarlo. «Camila, ¿qué está pasando?», preguntó, acercándose a ella con un tono suave pero firme. «Siento que hay algo que no me estás contando. Desde que llegué aquí, he notado que hay algo en tu vida que te tiene agotada, como si llevaras una carga que no quisieras compartir conmigo». Camila se detuvo, sorprendida por la perspicacia de su hermana. Por un momento, dudó en cómo responder, pero la sinceridad en los ojos de Mariana la desarmó. Finalmente, dejó escapar un suspiro profundo y se sentó en el sofá, haciendo una seña para que Mariana se sentara a su lado. «Mariana, no es fácil para mí hablar de esto», comenzó Camila, con la mirada fija en el suelo. «Creo que siempre he querido proyectar una imagen de éxito, de tener todo bajo control. Pero la verdad es que, hay cosas en mi vida que no son tan perfectas como aparentan». Mariana permaneció en silencio, dándole espacio para que continuara. «Mi trabajo en la empresa me ha dado muchas oportunidades, pero también me ha hecho tomar decisiones que no siempre han sido las correctas. He tenido que sacrificar relaciones, amistades y hasta mi propia salud mental», confesó Camila, con una expresión de vulnerabilidad que Mariana jamás había visto en ella. «A veces siento que esta vida me está consumiendo, pero no sé cómo salir de ella». Las palabras de Camila calaron hondo en Mariana, quien no había imaginado la magnitud de la presión que su hermana llevaba sobre los hombros. De pronto, la imagen de éxito y sofisticación que había idealizado comenzó a desmoronarse, revelando una realidad mucho más humana y dolorosa. «Camila, no tienes que cargar con todo esto sola. Yo estoy aquí para ti, y mamá también. Somos una familia, y no importa cuánto tiempo haya pasado o las diferencias que tengamos. Puedes confiar en nosotras», dijo Mariana, tomando la mano de su hermana y mirándola con determinación. Camila, visiblemente conmovida, sintió como una lágrima rodaba por su mejilla. Había pasado tanto tiempo manteniendo una fachada inquebrantable que, en ese momento,
permitir que alguien más viera su vulnerabilidad la hacía sentir aliviada y temerosa al mismo tiempo. Gracias, Mariana. No sabes cuánto significa para mí escuchar eso, susurró, apretando la mano de su hermana con gratitud. Tal vez no sea fácil para mí abrirme por completo, pero quiero intentar ser honesta contigo. Creo que lo necesito. Ambas hermanas se abrazaron en silencio, y en aquel momento, Mariana sintió que, a pesar de las diferencias y las vidas que habían llevado, compartían un vínculo irrompible. Una conexión que el tiempo y la distancia no habían podido destruir. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Camila sabía que aún quedaban secretos que no había revelado, cosas que temía confesar incluso a ella misma. Esa misma noche, mientras Camila dormía, Mariana comenzó a explorar la biblioteca personal de su hermana en busca de algún libro que pudiera leer antes de irse a la cama. Al revisar uno de los estantes, encontró un sobremanila que sobresalía ligeramente entre los libros. La curiosidad la llevó a sacarlo, y cuando lo abrió, descubrió una serie de documentos que no esperaba encontrar. Al leer el contenido, Mariana se dio cuenta de que aquellos documentos contenían información detallada sobre una serie de proyectos de la empresa en los que Camila había trabajado. Proyectos que parecían estar relacionados con inversiones de alto riesgo y transacciones dudosas. Mariana sintió un nudo en el estómago al leer los detalles, y un sentimiento de confusión y angustia comenzó a invadirla. ¿Podría ser posible que su hermana estuviera involucrada en algo ilegal o poco ético? La idea la horrorizaba, pero los documentos hablaban por sí solos, y aunque no entendía todos los términos, las cifras y nombres que veía la inquietaban profundamente. Mariana se quedó despierta hasta altas horas de la noche, tratando de procesar lo que había descubierto. Por un lado, quería confiar en Camila y creer que todo tenía una explicación, pero por otro lado, no podía ignorar las pruebas que tenía frente a ella. Sabía que debía hablar con su hermana y aclarar la situación, aunque también temía la reacción de Camila al saber que había revisado sus cosas sin permiso. A la mañana siguiente, con el corazón acelerado, Mariana se acercó a Camila, quien se encontraba en la cocina preparando café. La tensión era palpable en el aire, y Camila notó de inmediato la expresión grave en el rostro de su hermana. ¿Qué ocurre, Mariana? ¿Pareces preocupada?, preguntó, con una mezcla de inquietud y curiosidad. Mariana respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que había descubierto. Camila, anoche encontré unos documentos en tu biblioteca. No quería invadir tu privacidad, pero lo que vi me preocupa. ¿Estás envuelta en algo que podría causarte problemas? La expresión de Camila se endureció al escuchar aquellas palabras, y por un instante, una sombra de tensión cruzó su rostro. Capítulo 7. El peso de las decisiones. La vida de Camila había tomado un rumbo inesperado, y con cada nuevo día se sentía más viva, más en sintonía con sus verdaderos deseos. Sin embargo, el pasado no se desvanecía fácilmente, y las decisiones que había tomado seguían pesando sobre su conciencia. Mientras comenzaba a reconstruir su vida junto a Mariana, los ecos de sus acciones pasadas continuaban resonando, recordándole que las sombras del pasado nunca se alejan del todo. Era un día soleado en la ciudad, y Camila decidió que era hora de hacer una visita a un viejo amigo, Santiago. Un ex colega que había trabajado con ella en la agencia de publicidad antes de que ella se sumergiera en el mundo de los negocios turbios. Santiago siempre había sido una voz de razón y un apoyo incondicional, y Camila sentía que necesitaba su perspectiva en este nuevo capítulo de su vida. Al llegar a la cafetería donde solían reunirse, notó que el ambiente estaba lleno de risas y charlas animadas, un recordatorio de la normalidad que había anhelado durante tanto tiempo. Santiago la reconoció al instante y se levantó para abrazarla con entusiasmo. Camila. Qué bueno verte, dijo, sonriendo ampliamente. Te he echado de menos. ¿Cómo has estado? Camila sonrió, pero en su interior sentía un nudo de nerviosismo. He estado tratando de volver a encarrilar mi vida. Ha sido un proceso difícil, pero estoy aquí, luchando por lo que realmente quiero. Ambos se sentaron en una mesa en la esquina, lejos del bullicio. Camila tomó un sorbo de su café mientras se sumía en sus pensamientos. Sabía que tenía que ser honesta sobre su situación, y la idea de abrirse a Santiago le daba un poco de miedo. Santiago, hay algo de lo que quiero hablar contigo, comenzó, su voz temblando un poco. Sabes que he estado en un camino complicado, pero estoy intentando cambiar mi vida. He dejado atrás el negocio en el que estaba involucrada, y estoy tratando de reconstruir mi relación con Mariana. Santiago la miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Eso suena como un gran paso, Camila.
Me alegra saber que estás intentando hacer un cambio. Pero, ¿estás segura de que es lo correcto? Es lo que siento en mi corazón. Me he dado cuenta de que estaba perdiendo a la persona que realmente soy en busca de un éxito que no me llenaba. Pero no puedo evitar sentir que mi pasado aún me persigue, respondió Camila, dejando escapar un suspiro profundo. Santiago asintió, comprendiendo la profundidad de su lucha. Es normal sentirse así. A veces, nuestros pasados son sombras que se niegan a desvanecerse. Pero no dejes que eso te impida avanzar. La vida es una serie de decisiones, y tú tienes el poder de elegir tu camino. Camila sonrió, reconociendo la sabiduría en las palabras de su amigo. Sin embargo, había un peso que seguía anclando su corazón, un miedo que no podía ignorar. Lo sé, pero me preocupa lo que pueda suceder si mi pasado vuelve a alcanzarme. La gente con la que me asocié no se toma a la ligera que alguien quiera salir de su mundo. Santiago frunció el ceño, preocupado. ¿Te han amenazado? No de forma directa, pero sé que algunos no se lo tomarán bien. Tomás, en particular, no es alguien que acepte fácilmente que lo dejen. Hay mucho en juego, dijo Camila, sintiendo que la angustia la envolvía de nuevo. Camila, si necesitas ayuda, estoy aquí. Siempre he estado a tu lado. No tienes que enfrentarlo sola, respondió Santiago, su voz llena de sinceridad y compromiso. Camila sintió el calor de su amistad, y por un momento, las dudas parecieron desvanecerse. Pero la conversación con Tomás aún pesaba en su mente, y el temor a lo que podría hacer no podía ser ignorado. Al regresar a casa, Camila se sintió aliviada y esperanzada. Hablar con Santiago le había proporcionado una perspectiva fresca y un impulso para seguir adelante. Sin embargo, cuando abrió la puerta del departamento, la atmósfera cambió drásticamente. Mariana estaba en la sala, con el rostro pálido y la expresión de preocupación grabada en sus facciones. Camila, tenemos que hablar, dijo Mariana, su voz tensa. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sucede? Recibí una llamada, de Tomás. Me dijo que estaba buscando una forma de contactarte y que no le gusta que lo ignores. Creo que está molesto porque decidiste salir de su negocio, respondió Mariana, su voz temblando. La respiración de Camila se detuvo por un momento. No puedo creer que haya hecho eso. Mariana, no quiero que te involucres en esto. Es peligroso. Mariana frunció el ceño, claramente preocupada. ¿Qué quieres decir con peligroso? Tu vida está en juego. No estoy dispuesta a quedarme de brazos cruzados mientras él juega con tu seguridad. Camila sintió un nudo en el estómago. Sabía que Mariana tenía razón, pero su instinto le decía que debía protegerla a toda costa. Lo sé, pero tengo que lidiar con esto a mi manera. No quiero que te pongas en peligro por mí. Mariana se levantó de la silla, frustrada. Camila, esto no se trata solo de ti. Si él está buscando una forma de presionarte, eso nos afecta a ambas. No puedes simplemente ignorar esto. Las palabras de Mariana resonaban en el aire, y Camila comprendía que estaba hablando desde un lugar de amor y preocupación. Sin embargo, la idea de arrastrar a su hermana a ese mundo nuevamente la llenaba de horror. Prometo que lo manejaré. Pero necesito que confíes en mí. Haré todo lo posible para que esto no se vuelva peligroso para ti, dijo Camila, su voz firme pero vulnerable. Mariana suspiró, su expresión suavizándose. Lo entiendo, pero necesito que seas sincera conmigo. No quiero perderte, Camila. Camila se acercó y abrazó a su hermana con fuerza. No me perderás. Estoy aquí, y estoy dispuesta a luchar por nuestra relación. Pero necesito que confíes en mí y en mis decisiones. Mientras se separaban, Mariana asintió, aunque sus ojos seguían mostrando preocupación. Ambas sabían que el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero había algo reconfortante en la conexión que compartían. Sabían que, juntas, podían enfrentar cualquier desafío. Esa noche, mientras Camila se preparaba para acostarse, el miedo comenzó a acecharla de nuevo. El pensamiento de Tomás y su posible represalia la mantenía despierta. Sabía que debía ser valiente, pero la idea de enfrentarse a él la llenaba de angustia. Se sentó en la cama, con la mente agitada, y decidió que necesitaba hacer algo. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Santiago, pidiéndole que se reunieran. No podía dejar que el miedo la dominara, y tenía que encontrar una solución para enfrentar la situación con Tomás. Poco después, Santiago llegó al departamento. La preocupación era evidente en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó,
mientras se sentaban en la sala. No estoy segura de lo que Tomás puede hacer. He estado pensando en cómo manejar esta situación, y creo que necesito tu ayuda. Santiago asintió, tomando en cuenta la gravedad de la situación. Por supuesto, Camila. Estoy aquí para lo que necesites. Ambos comenzaron a trazar un plan. Camila sabía que debía enfrentarse a Tomás, pero quería hacerlo de manera inteligente y sin que eso pusiera en riesgo a Mariana. Necesito que me ayudes a recopilar información sobre él y sus actividades. Cuanto más sepa, mejor podré manejar esta situación, dijo Camila, con una determinación renovada. Santiago tomó nota, su mente trabajando a toda velocidad. De acuerdo, haré lo que pueda. Pero también necesito que te prepares para cualquier respuesta de su parte. No será fácil, y quizás tengamos que ser astutos. La conversación continuó, y poco a poco, Camila sintió que la ansiedad se desvanecía. Santiago le brindaba una sensación de seguridad que había estado ausente en los últimos días. Había algo reconfortante en saber que no estaba sola en esto. La mañana siguiente, Camila recibió una llamada inesperada. Era Tomás. Su voz resonaba a través del teléfono, fría y calculadora. Camila, me alegra que finalmente hayas decidido atenderme. Me gustaría que nos reuniéramos para hablar de tu decisión, dijo, su tono era inconfundiblemente amenazador. Camila sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que no podía evadirlo más. Debía enfrentar sus miedos y hacer frente a su pasado. ¿Dónde y cuándo? Preguntó, tratando de mantener la calma. Esta noche, a las 8, en el bar de siempre. Espero que no te hagas de rogar. Hasta luego, Camila, respondió Tomás antes de colgar. Mientras colgaba, el pánico la invadió, pero también una sensación de liberación. Este era el momento que había estado esperando, enfrentar su pasado de una vez por todas. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista para luchar por su libertad y su futuro. Al llegar la noche, Camila se preparó cuidadosamente, consciente de que cada detalle importaba. Se vistió con un atuendo sencillo pero elegante, un recordatorio de su nueva vida y de las decisiones que había tomado. Cuando miró su reflejo en el espejo, sintió una mezcla de nervios y determinación. Mariana notó el cambio en su hermana. ¿Estás lista para esto?, preguntó, la preocupación brillando en sus ojos. Sí. Esta noche enfrentaré a Tomás y no voy a dejar que su amenaza me controle más. He tomado decisiones que quiero mantener y no voy a permitir que él arruine eso, respondió Camila, su voz era firme. Mariana asintió, aunque no podía ocultar su inquietud. Solo ten cuidado. Recuerda que estoy aquí para apoyarte. Con una última mirada de complicidad entre ambas, Camila salió de casa y se dirigió al bar. Su corazón latía con fuerza, y cada paso la acercaba a su destino. Sabía que la confrontación con Tomás podría cambiar su vida para siempre, y esta vez, estaba dispuesta a luchar por lo que realmente quería. Capítulo 8. La redención y el futuro. La noche en el bar era densa y cargada de tensión. Las luces tenues apenas iluminaban las mesas, y el murmullo de la multitud se mezclaba con la música suave que emanaba de los altavoces. Camila se sintió pequeña entre la multitud, pero su determinación era más fuerte que el miedo que la invadía. Estaba allí para tomar el control de su vida, y no iba a dejar que Tomás la intimidara. Al llegar al bar, su corazón latía con fuerza, resonando como un tambor en su pecho. A medida que avanzaba hacia el fondo, donde se encontraban las mesas reservadas, el aire se tornó más pesado. Reconoció la mesa de Tomás, rodeada de sombras y humo de cigarrillo, y al verlo sentado allí, una mezcla de ansiedad y valentía la invadió. Tomás levantó la vista al verla acercarse, una sonrisa burlona en su rostro. Hola, Camila. Me alegra que hayas decidido venir, dijo, su tono era tan afilado como un cuchillo. No tenía muchas opciones, respondió ella, intentando que su voz no temblara. No estoy aquí para perder el tiempo. Quiero hablar de nuestra situación. Se sentó frente a él, notando que la atmósfera a su alrededor se tornaba densa. Tomás se reclinó en su silla, como si disfrutara del juego. ¿Nuestra situación? ¿Te refieres a que decidiste abandonar mi negocio y la forma en que te alejaste de nosotros? Lo que hice fue lo que necesitaba para volver a encontrarme, dijo Camila, la fuerza creciendo dentro de ella. Ya no quiero ser parte de ese mundo. No me representa. Tomás frunció el ceño, y por un momento, la inseguridad se deslizó en su rostro. Eso no es tan simple, Camila. Sabes que tienes una deuda con nosotros.
No puedes simplemente irte así como así. No tengo deudas contigo, Tomás. La única deuda que tengo es conmigo misma, respondió Camila, sintiendo que la adrenalina recorría su cuerpo. La conversación continuó, y Camila se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Tomás podía haber tenido poder sobre ella en el pasado, pero ahora, su voz resonaba con una claridad y firmeza que no había sentido antes. Ella no era la misma mujer que había estado dispuesta a aceptar el control de otros. Mientras hablaban, las palabras se volvieron más intensas. Tomás comenzó a mostrar su verdadera naturaleza, y su ira se desbordó como un río en crecida. No puedes simplemente deshacerte de nosotros. Hay consecuencias. ¿Acaso no recuerdas lo que pasó con aquellos que intentaron escapar? El corazón de Camila se detuvo por un momento. Recordó las historias que había oído, los rumores que circulaban sobre aquellos que habían intentado salir. Pero esta vez, no iba a dejar que el miedo la detuviera. No voy a vivir mi vida con miedo, Tomás. Estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias de mis decisiones, declaró, sintiendo el fuego en su interior crecer más fuerte. La mirada de Tomás cambió. Por un momento, Camila vio una mezcla de admiración y rabia en sus ojos. Se dio cuenta de que él no la había visto como una amenaza antes, pero ahora, al verla desafiarlo, había una chispa de reconocimiento. Eres más valiente de lo que pensé, Camila. Pero te aseguro que este no es el final. No vas a salir tan fácilmente, dijo, mientras su tono se volvía amenazante. Camila sintió que su respiración se aceleraba, pero no podía dar marcha atrás. Este era el momento por el que había estado esperando. Tenía que mostrarle que su fuerza era mayor que sus amenazas. No me asustas, Tomás. He pasado por mucho, y he aprendido a luchar por lo que quiero. Estoy lista para enfrentar cualquier cosa que venga. La tensión en el aire era palpable, y a medida que la conversación avanzaba, Camila sintió que su determinación crecía. Era como si el peso del pasado se estuviera desvaneciendo, y con cada palabra que intercambiaban, se sentía más libre. Al final de la conversación, Tomás se levantó, visiblemente alterado. Este no es el final, Camila. Recuerda mis palabras. Siempre te estaré observando, dijo, mientras se alejaba, dejando a Camila con un torrente de emociones encontradas. Ella se quedó sentada, sintiendo la adrenalina bombear a través de su cuerpo. Había enfrentado a Tomás, y aunque el miedo todavía la acechaba, había dado un paso hacia su libertad. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Cuando finalmente salió del bar, el aire fresco de la noche la envolvió, y sintió una mezcla de alivio y renovada esperanza. Había tomado una decisión, y no solo había afirmado su independencia, sino que también había ganado un nuevo sentido de propósito. Al regresar a casa, Mariana la esperaba ansiosamente. ¿Estás bien? ¿Cómo fue? Preguntó, con una mirada preocupada en su rostro. Fue intenso, pero lo manejé. Me enfrenté a Tomás y le dejé claro que no volveré atrás. Estoy lista para seguir adelante, respondió Camila, sintiendo que la tensión en su pecho comenzaba a disolverse. Mariana sonrió, una mezcla de orgullo y alivio en su expresión. Sabía que podrías hacerlo. Eres más fuerte de lo que crees. Camila se sentó junto a su hermana, sintiendo que la conexión entre ellas se había reforzado. Ambas habían enfrentado sus propios demonios, pero juntas habían encontrado la fuerza para seguir adelante. No quiero volver a ese mundo, Mariana. Quiero construir algo nuevo, algo que nos haga felices a las dos. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Camila se enfocó en reconstruir su vida, comenzando con su carrera. Con la ayuda de Santiago y algunas conexiones que había mantenido, logró obtener nuevas oportunidades laborales, esta vez en un entorno más saludable y alineado con sus valores. Estaba decidida a utilizar sus habilidades para el bien y no para la manipulación. Mientras tanto, la relación entre Camila y Mariana floreció. Se apoyaban mutuamente en sus respectivas luchas y celebraban sus éxitos. Mariana había comenzado a explorar su propia pasión por el diseño de interiores y Camila decidió ayudarla a crear un portafolio para lanzar su carrera. Un día, mientras trabajaban juntas en un proyecto, Mariana se detuvo y miró a su hermana con seriedad. ¿Alguna vez has pensado en lo que harías si Tomás decidiera volver a aparecer? Camila reflexionó sobre la pregunta, comprendiendo que aunque había encontrado la fuerza para avanzar, el pasado siempre tenía la posibilidad de regresar. Sé que existe esa posibilidad, pero no dejaré que eso me paralice.
He aprendido a ser fuerte, y si vuelve a aparecer, estaré preparada, dijo, su voz llena de determinación. Mariana asintió, reconociendo la valentía de su hermana. Eres una inspiración, Camila. Y sé que, pase lo que pase, siempre estaremos juntas en esto. Con el tiempo, la vida de Camila comenzó a tomar un rumbo más positivo. Sus nuevas oportunidades laborales le permitieron crecer y aprender, y su vida estaba llena de nuevas amistades y conexiones valiosas. Había aprendido a dejar atrás el miedo y a enfrentar su pasado con valentía. Un día, mientras caminaba por el parque, sintió la calidez del sol en su rostro y el viento suave en su piel. Se dio cuenta de que había dejado atrás el peso de las decisiones que la habían atormentado durante tanto tiempo. Había encontrado la paz y la claridad en su vida. Cuando miró a su alrededor, vio a personas disfrutando de la vida, riendo y compartiendo momentos. Se sintió agradecida por cada una de esas experiencias. Había aprendido que la vida estaba hecha de decisiones y ella estaba lista para tomar las mejores decisiones posibles. Al regresar a casa, se encontró con Mariana, que estaba emocionada por mostrarle sus últimos diseños. Ambas se sentaron juntas en la sala, compartiendo risas y sueños sobre el futuro. Camila, ¿alguna vez imaginaste que podríamos llegar aquí? Preguntó Mariana, con una mirada brillante de entusiasmo. Nunca. Pero ahora que estamos juntas, estoy emocionada por lo que vendrá, respondió Camila, sintiendo que el amor y la conexión entre ellas eran más fuertes que nunca. Mientras hablaban, el futuro parecía lleno de posibilidades. Camila sabía que el pasado podría intentar alcanzarlas, pero también sabía que tenía la fuerza y el apoyo de su hermana para enfrentar cualquier desafío. Con una sonrisa en el rostro, Camila levantó su copa. Por un nuevo comienzo, y por todas las oportunidades que tenemos por delante. Por un nuevo comienzo. Respondió Mariana, chocando su copa con la de su hermana. Ambas sabían que, pase lo que pase, estarían listas para enfrentarlo juntas, construyendo una vida llena de amor, sueños y la valentía de seguir adelante. En su corazón, Camila sentía que la verdadera victoria no era solo haber escapado de Tomás, sino haber encontrado su propia voz y el amor incondicional de su hermana. Y así, la historia de Camila y Mariana se convirtió en un testimonio de fortaleza, amor y la capacidad de reconstruir sus vidas, sin importar las adversidades. A partir de aquel momento, el futuro estaba en sus manos, y estaban decididas a hacerlo brillar.